Bienvenidos al episodio de hoy. Vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más misteriosos y controvertidos de la Biblia, Génesis 6. Es el capítulo que habla de los hijos de Dios, los Nefilim, y un mundo tan corrompido que provocó el diluvio. Prepárate para explorar textos antiguos, seres sobrenaturales y lo que todo esto significa para nosotros hoy. Bienvenidos a todos. Hola. Estamos aquí entre familia, entre amigos. Queremos hablar un poco, tener una discusión de los últimos tiempos. Antes de entrar en la discusión, quiero introducir a los que están aquí. Voy a pedir que a cada uno que se identifique su nombre, qué es lo que hace, por qué estás aquí. Pero tiene 30 segundos. Vamos a empezar con Pastor Néstor. Bueno, mi nombre es Néstor González. Sirvo al Señor desde que nací. Y pues soy amante de este tema en los últimos tiempos. Estoy, por la misericordia de Dios, dirigiendo a la iglesia Nuevo Renacer. Y pues he sido invitado por el pastor Kenny a este conversatorio y pues deseamos sacar el mejor provecho de este tiempo. Hola, mi nombre es María Esther Vivas. También parte de Nuevo Renacer. Me encanta también este tema, es muy interesante, sobre todo por los diferentes puntos de vista que tiene. Y siempre se aprende algo nuevo, así que muchas gracias por la invitación. Amén. ¿Por acá? Hola, mi nombre es Ana Karina. Un placer estar aquí. Siempre que sean cosas de la palabra del Señor, pues es para edificación y para aprender y para prepararnos para ese día del encuentro con el Padre. Amén. Hola, mi nombre es Nora Ocasio, pertenezco a la iglesia Nuevo Renacer. Tengo poco tiempo siendo cristiana y este tema me interesa muchísimo y es algo desconocido para mí y algo por lo cual estoy dispuesta a aprender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Lanusa. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad soy neófita en este tema y básicamente estoy aquí para aprender. Amén. Antes de empezar, quiero solamente decir lo que vamos a hablar hoy no es oficialmente lo que enseñamos en nuestra iglesia. Estamos aquí entre hermanos hablando nuestras vistas personales de lo que hemos. Sí, solamente estamos teniendo una conversación. Queremos ver diferentes puntos de vista en este tema. Okay? Sí. Quiero empezar con la Biblia. Cuando yo empecé a estudiar este versículo o este tema, me interesó mucho, que ya lo he estado estudiando creo que casi 15 años. Porque es un tema interesante y ya van a ver por qué. Pero quiero abrir primeramente con el libro de Mateo y el capítulo 24 y vamos a ver el versículo 37. Dice así. Dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como la época de Noé, o como cuando Jesús viene para atrás, los tiempos van a ser similar a los tiempos de Noé. La pregunta es, ¿qué estaba pasando en los días de Noé que Jesús nos está diciendo aquí que debemos que velar o ver en este tiempo? ¿Qué está pasando hoy en día que se compara con los tiempos de Noé? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a opinar aquí, basado en nuestro entendimiento de las escrituras y pues de lo que hemos podido entender. Yo pienso que la escritura nos da una pincelada, ¿no?, de lo que pasaba en la época de Noé, ¿no?
En primer lugar, pues dice que había una corrupción moral. Y esa corrupción moral estaba precedida porque dice que se daban en casamientos y hombres con hombres, mujeres con mujeres, contra todo lo que era contra la naturaleza que Dios había instaurado allá en el Edén, ¿no? Dice que varón y hembras lo creó y le da a la primera pareja el mandato de multiplicarse y de sojuzgar la tierra. Ahora estamos aquí en la época de Noé y dice que Dios vio el corazón de los hombres y dice que su corazón siempre tendía al mal. Creo que en esa época lo más marcado era la corrupción moral, el pecado moral, el pecado sexual, la rebelión en contra de lo que Dios había establecido. Creo que se parece a algo de lo que estamos viviendo en este tiempo. Fíjese, si vemos Génesis 5 termina diciendo que Lamec murió cuando tenía 677 años y Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Y justamente después que empieza, o sea, capítulo 5 de Génesis, que termina hablando, o empieza, que termina el capítulo, pero empieza a hablar de Noé. Lo siguiente que habla la escritura es el origen de los gigantes. Entonces algo bien interesante, que si comparamos lo que está diciendo Mateo, de que los tiempos van a ser como los tiempos de Noé, justamente cuando la Biblia empieza a hablar de Noé, lo primero que dice es que había una corrupción tan grande que la genética humana se estaba corrompiendo, lo que estaba trayendo como consecuencia gigantes. Y de hecho el versículo 5 dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento y siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Y cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Entonces, si lo comparamos desde ese inicio, no es raro hoy día pensar, inclusive en estos días estaba viendo un video de cómo hoy día se quiere tergiversar de alguna manera la genética del ser humano. Hay hombres multimillonarios que están invirtiendo hoy día en alterar su genética para ser más fuertes, para ser más longevos, para ser jóvenes siempre. Para crear un superhombre. Yeah. Entonces, son cosas que estamos viendo hoy día, que si bien lo que está hablando aquí en Génesis 6 viene dado por los hijos de Dios con las mujeres de los hombres, lo que pasa hoy día no es muy diferente, porque pues sabemos que todas esas personas pues también están dirigidas de alguna manera por Satanás a querer tergiversar su propia genética, ¿no? Y a dejar de disfrutar la vida que nos dispone al ser humano, a disfrutar de lo que Dios quiere. Sí, fíjense que es muy interesante este punto porque dice la escritura que los últimos días serán como los días de Noé. Y en los días de Noé se alteró de alguna manera la genética humana. Lo que está hablando nuestra compañera María Esther, Tu esposa. mi esposa. Está bien, lo puedes decir. Sí, mi esposa. Es un paralelo de lo que hoy está pasando. La ciencia médica descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y encuentra la manera de entrar en esta estructura molecular del hombre. Y ahora tiene la capacidad para afectar esa estructura, para modificarla y hacer al antojo de lo que el hombre quiera alcanzar, dentro de lo que ya Dios creó. Eso pasó en el pasado, no es algo nuevo.
Hoy tenemos una corrupción genética. De hecho, los alimentos vienen ya previamente modificados genéticamente. Los animales están modificando animales genéticamente. Hoy hacen híbridos de animales, hacen clones. La ciencia médica también ha logrado entrar en el ADN del hombre y modificar, ¿verdad? Han encontrado la manera. Pero ahora la pregunta, ¿por qué se modificó en una primera vez ese ADN? Ya, bueno, si seguimos leyendo en Mateo, que dice, en esos tiempos la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose hasta el momento mismo en que Noé entró a la casa flotante o en el arca, y luego vino la inducción. Si vemos hoy en día, la gente todavía está viviendo, todavía siguen comiendo, Sí. todavía siguen casándose. Por entonces me pregunto, ¿qué más estaba pasando en ese tiempo donde Dios tuvo que entrar y venir y decir, ok, hasta aquí? Porque el casarse no está mal. No está mal. No está mal. El beber, comer, se necesita hacer. Yo sé que muchos dicen, bueno, que no estaban dando importancia en el mensaje de Noé, que Dios iba a juzgar a la tierra, pero hubo algo que pasó en el día de Noé que Dios dijo, ok, tengo aquí que terminar, porque si no, algo va a pasar horrible que no está en el plan. Ahora vamos para atrás a Génesis capítulo 6, a ver lo que nos dice. El hecho de casarse, como usted dice, no estaba mal, pero como dice el pastor Néstor, era el hecho de que se estaban uniendo hombres con hombres, mujeres con mujeres, y bueno, esa no era el plan desde el principio. Pudo haber sido uno de los detonantes. Ajá. O sea, en el Génesis 6 lo que vemos son uniones ilegítimas. Obviamente, el hecho de casarse mujeres con mujeres, hombres con hombres, son uniones ilegítimas. Pero lo que hace énfasis, que fue lo que yo intenté decir precisamente, es que Génesis 6 comienza con uniones ilegítimas entre mujeres y otro tipo de personajes. Sí, vamos a leer lo que dice. Dice, los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellos. Ok, una pausa ahí. Vamos a definir hijos de Dios. Yo pienso que los hijos de Dios fueron aquellos seres celestiales que estaban en el cielo y se rebelaron en contra de Dios. Dice que hubo una rebelión contra de Dios. Lucifer logró persuadir a una gran cantidad de esas entidades que ahora se le da nombre y se le dice hijos de Dios. Esos hijos de Dios se rebelan contra el Padre y ahora son expulsados de lo que era la gloria de Dios. Algo parecido o un similar lo que pasó con el hombre. El hombre, cuando toma y Adán y Eva toman el fruto prohibido, o el fruto del cual no se debía tomar, dice que por cuanto un hombre pecó, todos ya han pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hay un paralelismo allí, ¿no? Ahora, estos hombres fueron expulsados y cayeron en la tierra. Fueron expulsados hacia la tierra. Y ahora, en una primera recreación de la tierra, cayeron en la tierra, y por eso ahora Génesis 1.1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1.2. Génesis 1.2. Ahora, había una tierra recreada. Ahora, los hijos de Dios caen, quizás en un gran cataclismo,
y todo es desordenado. A partir de ahí, entonces, Dios tiene que volver a hacer una recreación en donde hace al hombre, donde hace a la mujer, en donde hace todo lo que ya conocemos, que divide lo que son las grandes lumbreras, pone en la faz de las aguas en su lugar, saca la tierra, y ahora está el hombre en el Edén, la mujer en el Edén. También hay una rebelión en el Edén. Hay una rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque esa primera insurrección llega a la tierra y quiere seguir oponiéndose a lo que Dios viene haciendo, a lo que Dios viene restaurando, al plan de Dios. Entonces, cuando el hombre falla en el Edén, hay consecuencias. Y una consecuencia de ella es que Dios habla con la serpiente, porque en la personificación de la serpiente estaba habitando el ser llamado Satanás. Y resulta ser que ahora Dios le habla a la serpiente y le dice: de la mujer vendrá una simiente que va a pisar tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. Uh-huh. Entonces, de aquí, comienza una guerra en contra de lo que la mujer iba a traer. La mujer iba a traer al Hijo de Dios. El Hijo de Dios iba a nacer de una mujer llamada María. Pero Satanás, oponiéndose a ese plan, en un principio ahora quiere meterse en la genética humana para que ahora se tergiversara el plan y el propósito que Dios tenía para el hombre y la humanidad entera. Entonces, definimos hijos de Dios. Vamos a ver lo que fue lo que hizo los hijos de Dios. Esto se va a poner caliente. Dice, cuando los hijos de Dios vieron a las mujeres que estaban muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Dice, pero Dios dijo: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los cielos de 120 años. Pero mira esto. Jesús dice que van a ser como los días de Noé. Dice que se estaban casando, bebiendo y tomando haciendo lo que le daba la gana. Pero no se dice aquí que los hijos de Dios vinieron y se casaron con mujeres. Y ahí fue que Dios dijo: esto no está bien. Esto, el hombre pues ya no va a vivir para siempre, sino tengo que parar a los 120 años. Y los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. El versículo 4 dice que algunos dicen que los hijos de Dios son aquellos que son del linaje de Set. Okay. Entonces dicen que las mujeres son del linaje de Caín. Uh-huh. El problema con eso es, dice que los de Set eran hombres rectos y las mujeres eran malvadas. Uh-huh. Malas. Digo, pero entonces, si son tan justos, ¿por qué se casan con mujeres tan malas? Uh-huh. Y cómo un hombre bueno y una mujer mala hacen un gigante. No tiene sentido. No tiene sentido. El problema es gigantes, que de esta unión salieron gigantes que dice que eran famosos, uh-huh, y eran guerreros. Sí, y si vemos más adelante, cuando David destruye la última raza de gigantes, en Samuel se describen como personas que genéticamente eran diferentes. O sea, tenían 6 dedos en sus manos, en sus pies, sus camas medían 5 metros. O sea, era una cosa demasiado diferente. Y pues obviamente también sabemos de que, por ejemplo, en el caso de cuando el endemoniado gadareno
Es un caso del Nuevo Testamento, un hombre que estaba influido por un montón de demonios cuya genética estaba alterada, porque él tenía fuerza sobrehumana. O sea, él rompía las cadenas. Un hombre, por muy fuerte que sea, no rompe una cadena. Pero este sí lo hacía y su voz estaba alterada, sus músculos estaban alterados. O sea, ahí vemos que hay un mundo espiritual que puede alterar la genética del ser humano. Entonces, ciertamente hay muchas partes en la Biblia donde se habla de esto y da pie a pensar de que cuando la palabra de Dios habla ahí en Génesis 6 de los hijos de Dios, no se está refiriendo a un pueblo en específico. De hecho, en ese tiempo no existía Israel todavía. Sino que está hablando de una raza de personajes diferentes a los seres humanos que al unirse con los seres humanos tergiversaban la genética humana y creaban personas diferentes. Vamos a ver por la palabra, porque la palabra siempre nos da una luz, ¿verdad? Ella es el camino, es la luz, es la guía infalible de nosotros los hombres. Y en Deuteronomio capítulo 3, verso 11, mire lo que dice. El rey de Og de Basán era uno de los pocos refaítas que aún quedaban. Él tenía una cama de hierro de 4,5 metros de largo por 2 de ancho. La cama todavía se encuentra en Rahab de los amonitas. O sea, aquí la Biblia, una vez más, está hablando de seres que no son naturales. De seres que han sido el producto de algo mucho más allá del hombre humano creado por Dios. Dice que estos hombres por lo menos medían 4,5 metros por 2 de ancho. O sea, un hombre de 4,5 metros por 2 de ancho, eso está hablando de una muralla. De una muralla. Entonces, la Biblia nos da destello de que sí hubo una raza y esa raza fue producto de una rebelión que ocurrió. De hecho, miren lo que dice el libro de Judas. El libro de Judas, capítulo 1, versos 6 y 7, dice: acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadena, esperando el gran día del juicio. Recuerden también a Sodoma y a Gomorra, a las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados, su castigo nos sirve de advertencia. Entonces aquí estamos viendo ahora con más detalle una pincelada de lo que pasó con estos ángeles. Estos ángeles perdieron su dignidad y tomaron las mujeres de los hombres, y de esa unión entonces nacieron hombres de 4,5 metros por 2 metros de ancho. Y ¿con qué sentido? Con el sentido de alterar lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Ahora de la mujer nacerá un hombre que vendrá y pisará tu cabeza. Hablando directamente a Satanás, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, y eso es Cristo Jesús. Ahora, aquí Satanás está haciendo esto para evitar que la simiente llegara. Pero gracias a Dios la simiente llegó, estuvo entre los hombres, caminó entre los hombres y trajo vida, y nos trajo vida en abundancia. ¿Por qué no nacerían mujeres gigantes? No sé, mira que no se emociona nada de mujeres. Yo creo tener una hipótesis. En la antigüedad, la mujer no era mencionada. El hombre era estamos hablando de una sociedad patriarcal. Hoy estamos viendo que la sociedad es una sociedad más materna. Sin embargo,
no quiere decir que sea malo, sino que en la sociedad antigua o en el tiempo antiguo, el hombre tenía predominancia. Fíjense, tanto así que en el Nuevo Testamento, cuando Dios hace el milagro de los panes con los peces, se cuentan es el número de los hombres y dicen como 5,000 hombres. Pero esos hombres, eso sin contar a las mujeres y a los niños. Pienso que a lo mejor existieron mujeres gigantes, solo pero que no se nombraron. Solo que no se menciona. Vemos otros gigantes aquí en Números 13 a 33 que dice, y cuando Israel estaba checando en Canaán, Que parecían como dicen que ahí vimos también gigantes. Son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Antes ellos y nosotros nos parecía como éramos como langostas. Y ellos también así les parecíamos. Eso, ellos vieron no 2 o 3, sino una raza de gigantes. Eso nos da a entender también, fíjense, lo que estamos leyendo en Génesis 6 fue antes del diluvio. Pero luego vino el diluvio y sabemos que el diluvio solo revivió, quedó. Solamente quedó Noé y su familia, que no eran gigantes. Pero lo que ya trae a acotación en números, ya ahí estamos hablando de muchísimos años después, ya Israel está conformada como nación. Israel va a querer habitar la tierra prometida. Y justamente la tierra que Dios le promete a Israel es justamente la tierra de gigantes. Fíjese que es tremendo, ¿no? Entonces vemos una oposición que está reincidiendo, se consigue varias veces en la historia redentora, en la historia del plan divino de Dios para toda la humanidad. Aquí están nuevamente gigantes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa escena en donde Josué y Caleb estaban espiando la tierra? No fue nada más 2 que estaban espiando, eran los príncipes de cada tribu y solamente 2 de las 12 tribus. 10 príncipes tuvieron temor y retrocedieron y dijeron, no podemos. Nosotros somos como langosta delante de ellos. Y vemos que había una oposición para que Israel tomara la tierra prometida y siguiera el curso de la historia bíblica hasta los tiempos de Jesús. No, y que vemos que también la persistencia de Satanás en seguir queriendo tergiversar la genética humana. Porque si ya en un primer intento viene Dios y bueno, viene el diluvio y toda esa gente se muere. Pero entonces años después volvemos a ver a los gigantes. Entonces eso quiere decir que Satanás vuelve e insiste con el mismo mecanismo, ¿no? Sí. Eso puede que sea... Bueno, hay... algunos dicen que hubo otro rebelión, que otros ángeles vinieron y lo hicieron de nuevo otra vez. Se consiguieron esposas, se casaron y hicieron sus maldades. Es lo que algunos dicen, no está claro, la Biblia no lo menciona. Eso es especulación. Otros dicen que hubo una posibilidad de que alguien en el arca con Noé ya estaba contaminada. Su genética. Ajá. Su genética. O sea, Sí, hablando, sí. por ejemplo, como la teoría de la genética de Mendel, Sí. que de generación en generación se van como pasando los rasgos genéticos. Entonces también en el libro, aunque no es un libro canónico, pero el libro de Enoch menciona mucho más de la historia. Y dice que en el libro de los ángeles que vinieron le enseñaron a la humanidad una ciencia que estaba prohibido. Entonces unos dicen que también el aprender la ciencia supieron cómo cambiar la genética del hombre. Eso es otra posibilidad, que aprendieron algo como Nimrod. Así se dice en español. Sí, Nimrod. Dice que él, pues, dice que él fue
o se cambió en un hombre como híbrido. So, ¿cómo lo hizo? Tal vez tenía un conocimiento del pasado, de los ángeles. No sé. Es teoría. Sí. Bueno, de hecho, también el tema de lo de las pirámides, las construcciones mayas, todo ese tipo de construcciones súper antiguas, tienen un tipo de construcción que inclusive hoy día sería muy difícil realizarlo. Entonces, en los años, hace 4.000 años atrás, o mucho más tiempo atrás, uno pudiese pensar, pues más difícil tuvo que haber sido, ¿no? Sí, hay una serie en Netflix de un señor que él investiga todo eso, las pirámides y todo lo que está en el mundo de antigüedad. Entonces, él dice, él no es cristiano, él no es creyente, él solamente le gusta investigar. Pero él dice que hay prueba de que hubo una civilización más avanzada de lo que tenemos hoy. Y que tenían un conocimiento mucho más amplio que tenemos hoy, porque pudieron hacer todas esas cosas que construyeron. Pero entonces mire, dice pero entonces lo que pasó fue que hubo un evento, un catástrofe, así se dice. Catástrofe. Yo soy hispano, pero muy americano, so me perdonan. Una catástrofe que aborró todo conocimiento. Y dice que hubo un diluvio que aborró todo y la humanidad tuvo que empezar de nuevo. Y dice, si es él que no cree en la Biblia, él pudo ver eso en los estudios. Digo, bueno, eso da credibilidad a la historia de Noé. Sí, es que vemos que hay muchas cosas de la ciencia y que la ciencia ha investigado, que lo que hace es darle credibilidad a lo que la palabra ha dicho 2.000, 3.000, 4.000 años atrás. Yeah. Correcto. De hecho, son evidencias externas de la veracidad de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a seguir en Génesis. Dice en el 5, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho el hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón y dijo al Señor, borraré de la faz de la tierra el nombre al hombre que ha creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlo hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. So, después que vino los gigantes, los Nephilim, y trajeron la corrupción a este mundo, Dios dijo, ok, tengo que borrar todo, porque había esa mezcla genética de los hombres, donde si seguían así, no hubiera nadie en la humanidad. Imagínate, hay un promedio dicen que hubo un promedio, una posibilidad de, si la mente no me falla, como 5 o 6 millones de gente en ese tiempo. Bueno, y de 5 o 6 millones, que solamente hay 8 que estaban perfectos, o solamente 8, Dios encontró 8 que no se han corrompido. Justos, sí. So, imagínense, si ellos desaparecen, no habría ninguna persona justo. Entonces, ¿cómo vendría el Mesías? ¿Cómo vendría el Mesías de...? Yo pienso que ese era el plan inicial. Tratar de que la humanidad volteara su espalda a Dios precisamente para dañar el plan de lo que Dios había hecho. Dios había hecho el hombre perfecto. Dios había hecho el hombre para que fuera eternamente viviente y gozara de estar con Dios todos los días. Ahora hay una alteración en ese plan y dice que nada más 8. Ahora, Dios tenía que tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario, yo pienso que la humanidad se hubiese perdido en sus delitos y en su pecado. Yeah. So, Dios tuvo que empezar de nuevo. Y mira que dice que Él
tuvo que borrar humanidad y todo bestia, los reptiles, aves del cielo. Tuvo que borrar todo. Es interesante porque hay mucha gente que dice que ¿por qué hay tanta maldad si existe Dios? O porque si existe un Dios que tiene el control y es un Dios de amor, ¿por qué entonces pasan cosas malas? Y aquí lo vemos clarito. El hombre con su pecado se juzga a sí mismo. Y Dios por Trae amor, condenación a sí mismo. y Dios por amor tiene que intervenir en la historia. Porque Dios ha amado tanto a la humanidad que ha hecho todo lo posible para acercarse a ella. Y nos amó tanto que tuvo que empezar de nuevo con el hombre. Pero el hombre se buscó lo que sucedió en el pasado. El pecado llegó tanto a la presencia de Dios que Dios dijo, el corazón de esta generación, el corazón del hombre, me pesa haberlo creado. Porque siempre tiende al pecado, siempre tiende a la maldad. Pero por amor a 8, tomó cartas en el asunto para darle una nueva oportunidad al mundo entero. Y por ese amor estamos aquí. Ya. Entonces, ¿por qué tuvo que Dios también eliminar a los animales? Si los animales no pecan. Porque el pecado, no nada más pasó a la vida humana. El pecado pasó a todo lo creado y contaminó todo lo que había sido creado. Entonces Dios tiene que hacer un nuevo comienzo de acuerdo al estándar de él. Dios es justo y Dios es un Dios de amor. Se conjugan los dos, pero entre la justicia y el amor prevalece el amor. Y entre la justicia, Dios dijo, bueno, yo me voy a proveer porque yo no varío, yo no cambio. Yo soy justo, pero el pecado del hombre lo va a cargar alguien que lo puede cargar. Y ese fue su hijo. Yeah. A mí me fascina mitología. Eso de los dioses griegos, Zeus, todo eso me fascina. Me encanta la película de, ¿cómo se llama? Furia de Titanes. Sí, Furia de Titanes. A mí me encanta esa película. Eso me fascina. Entonces, pues, eso de la otra película de cuando van en un closet y ven a otro mundo, Narnia, que tú ves cada diferente bestias, diferentes animales que mitad hombre, mitad caballo, ¿cómo se llama? Los centauros y todo. Eso todo me fascina. En los libros extra bíblicos, no son libros canónicos, no son libros que se encuentran en la Biblia, mencionan que los ángeles que se rebelaron contra Dios, que vinieron y se casaron con mujeres, hay algunos libros que dicen que también se juntaron con animales. Y de ahí hubo otra mezcla de animales híbridos que entonces serían como los centauros. Los centauros. O sea, es decir que esas imágenes de mitologías de diferentes pueblos que uno las ve como que, bueno, fantasía, como pudieron haber sido. Y no sabemos. Mira, un día cuando estemos en el cielo vamos a saber todo. Pero eso me fascina que, hay muchas historias alrededor del mundo de civilizaciones que nunca se conocieron, nunca tuvieron en contacto, pero tienen las mismas historias. De cosas que vieron, de cosas que existieron. ¿Y cómo es posible que alguien en esta parte del mundo que nunca tuvo comunicación con alguien en la otra parte del mundo tenga la misma historia? Los mismos dibujos. Digo, pero hay algo que vieron. Eso es posible que existieron.
No sé, pero me gusta pensar que sí. No, y pues, digo yo que pudiera haber sido así. Porque de hecho, al final cuando dice que el Señor va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, ¿qué culpa tienen los animales? Entonces, hoy día hemos visto mucho que quieren cruzar animales, hacer especies raras. Entonces puede ser que esa sea una de las razones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy hay cruces entre especies, ADN de especies, y entonces están creando animales híbridos. Parece que entonces la Biblia se está cumpliendo. Se está cumpliendo donde los últimos días, se parecerán a los días de Noé. Vemos cómo la ciencia llega al ADN del hombre y de la mujer, pero ahora estamos viendo cómo el hombre está experimentando con otras creaciones, con otras criaturas. Ahora los animales también son parte de lo que es esos experimentos. Son los animales que estaban en la historia, como los primeros animales, los tigres con colmillos largos, los mamuts y todo eso son los que están creando ahora. Sí. Bueno, Fíjese, chupacabra. fíjese que hay una noticia nueva donde la ciencia ha podido traer un lobo primitivo. Sí, Un lobo Sí. primitivo. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? A través del ADN. Sí. A través del ADN que se consiguió, rastrearon el ADN y pudieron entonces trabajar ese ADN para traer de vuelta algo que ya está extinto.